Recording in progress. Nuestro tema para hoy se titula Transformación de esfuerzos. En muchos textos y en muchos tratados lo simplifican y simplemente lo llaman como el círculo de Moore, porque esta es una de las estrategias que se utiliza para resolver los problemas que estén relacionados con esta transformación de esfuerzos. El punto de partida para trabajar este tema nos recuerda una parte de la mecánica que miramos y que hace referencia al equilibrio de una partícula en el espacio. ¿Se recuerdan que hablábamos de que una partícula, por ejemplo, esta roca, o esa papa si se quiere, en el espacio puede estar sometida a cualquier cantidad de fuerzas, cada una de las cuales puede actuar libremente en cuanto a dirección, magnitud y sentido? Pero lo cierto es que cualesquiera que sea la cantidad de fuerzas aplicadas para que el cuerpo conserve el equilibrio, jamás podemos alejarnos de las ecuaciones que nos da la estática y que hace referencia a suma de fuerzas igual a cero, suma de momentos igual a cero. De esta suma de fuerzas, a veces, cuando se trata de resolver algunos problemas en el espacio bidimensional, se pueden dividir en suma de fuerzas horizontales y suma de fuerzas verticales, si se quiere, o si se trabaja en cualquier sistema de coordenadas ortogonales, sin necesidad de decir horizontales y verticales, podemos hacer referencia a suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de fuerzas en Y igual a 0, sin que necesariamente X y Y sean horizontal y vertical. Este objeto en el espacio, para poderlo referenciar más fácilmente, se hace precisamente o se somete a un sistema de coordenadas espaciales, coordenadas cartesianas. Obviamente también aquí hay libertad de seleccionar un sistema de coordenadas, solamente que la mayoría de los problemas nos queda más fácil si lo interpretamos en coordenadas cartesianas, horizontales y verticales. Y entonces tenemos un eje X horizontal, perpendicular a él, un eje Y horizontal, y perpendicular a los dos, un eje Z vertical. Los nombres es cuestión de costumbre. Algunas veces y algunos libros lo llaman Y al vertical y Z al otro plano, al otro eje horizontal. Ah, bueno. Eso le cuento, amorcito. ¿Qué voy a estar haciendo? No, pues molestar, amor. Mutea el micrófono, Ahora por favor. apagan sus micrófonos. Por favor, apaguen el micrófono, gracias. La dirección de los ejes cartesianos determinan planos ortogonales con respecto a los cuales se hace el análisis de esfuerzos. Entonces sabemos que un plano que sea perpendicular al eje X, pues va a estar determinado por las direcciones Y, Z, pero se identifica como el plano X en alusión al eje con respecto al cual es perpendicular. Asimismo, un plano perpendicular al eje Y se llamará plano Y. Y un plano horizontal perpendicular al eje Z
pues se llamará el plano Z. Como es difícil muchas veces visualizar objetos tridimensionales, es difícil dibujarlos, es difícil inclusive interpretarlos hasta en fotografías. ¿Por qué razón? Porque siempre nosotros tratamos de visualizar un objeto tridimensional mediante un espacio bidimensional, como es el papel, como es la pantalla, como es el tablero, etcétera. Para facilitar estas cosas, entonces, acudimos a la estrategia de hacer cortes. Entonces, lo que hacemos es a ese objeto lo cortamos por diferentes direcciones que sigan las directrices de esos planos. Es así como entonces nuestro objeto, si lo cortamos por un plano X, o sea, al plano que es ortogonal con el eje X, vamos a tener en esa sección cortada una resultante de fuerzas. La suma de todas esas fuerzas nos va a dar una reacción que va a ser que esa suma de fuerzas y de momentos se vuelva cero. Pero esa fuerza nosotros aprendimos en mecánica que siempre la podemos referenciar a los tres ejes de coordenadas. Entonces, esa fuerza va a tener una componente en el eje X, una componente en el eje Y y una componente en el eje Z. Solamente que hay una particularidad en ellos. La componente que sigue la dirección del eje X, tal como lo dijimos, va a ser perpendicular al plano. Y por consiguiente, para nosotros, una fuerza o un esfuerzo perpendicular al plano son los esfuerzos normales. Y los que están sobre el plano, en este caso sobre el plano X, son tangenciales o cortantes, también los llamábamos. Entonces esa fuerza de la que hablamos nos va a dar una componente que es una fuerza o un esfuerzo normal y dos componentes tangenciales, la tangencial en y la tangencial en Z. Si ahora hacemos el corte por el plano horizontal y no estamos definiendo signos porque puede seguir hacia la rama positiva o hacia la rama negativa. Pero para que no nos perdamos en ese abstracto de ese objeto, todos nuestros Profe, disculpe, análisis ¿puedo de hacer una esfuerzos. consulta? Profe, Diga, Fernando. perdóneme. El corte que yo realice depende del eje axial del elemento estructural que esté analizando, porque tengo tres planos de cortes, ¿no? Sí, señor. Dependiendo del plano de corte que yo utilice, voy a tener dos cortantes y una normal, pero esto dependería del eje axial, cuál tomar como plano de referencia para poder efectuar los dos cortes, los dos cortantes y el eje y la normal. Ya, Depende. cuando se trata de elementos estructurales longilíneos, como son las vigas, las columnas, las barras en general, casi siempre el eje principal hace referencia a ese eje longitudinal. No podríamos hablar de que sea el X, el Y o el Z. Primero, porque esto es una convención que cada quien la puede tomar libremente. Y segundo, porque un elemento estructural ubicado en el espacio, realmente, para poderlo comprender, hay que hablar de coordenadas locales, aquellas que hacen referencia solo a ese elemento, y de coordenadas globales cuando queremos interpretar toda la estructura. Por lo pronto, para nosotros, tenemos tres ejes de referencia. Uno, que es el longitudinal, y los otros dos que son perpendiculares a él. No importa cómo los llame. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, gracias. Igual dependería de la carga y el tipo de carga que yo le coloque, tomaría el plano de referencia, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Gracias, profe. Muy amable.
Entonces les decía que para no perdernos en ese abstracto que hacemos de los planos y de los ejes, precisamente para corroborar lo que nos dice el compañero, cuando nosotros hacemos referencia a estos planos y a estos ejes, estamos refiriéndonos a un elemento infinitesimal que pertenece a una estructura cualesquiera. Yo, por ejemplo, he tomado como referencia un perfil I, que bien podría ser si para viga o para columna. En la posición que está, posiblemente sea para una viga. Y ubicamos un punto dentro de ese elemento que nosotros, para facilidad, lo convertimos en un elemento referenciado a esos ejes y a esos planos que acabamos de definir. Y por eso tenemos la concurrencia de planos ortogonales. A eso es que nos referimos entonces para poder trabajar esfuerzos en diferentes direcciones. Entonces, agrandando ese elemento diferencial, según lo que acabamos de decir, nosotros vamos a tener en el plano X un esfuerzo normal que lo llamamos sigma X, un esfuerzo tangencial que va a tener, mientras nos acostumbramos, va a tener dos subíndices de referencia. Ahí leemos tal como está, tau XY. El tau es la letra griega que hace referencia a plano tangencial o cortante. Y esa referencia de XY, pues lo debemos interpretar como esfuerzo tangencial que actúa en el plano X, pero en la dirección Y. Porque existe el otro que se llama tau XZ, que también lo podemos leer como esfuerzo tangencial en el plano X, que sigue la dirección del eje Z. Esos tres elementos los podemos organizar en un vector que lo podríamos llamar sigma X, tau XY y tau XZ. Si hablamos ahora del plano Y, en el plano Y también podemos tener un esfuerzo normal sigma Y, un esfuerzo cortante tau YX y un esfuerzo cortante tau YZ, que ya sabemos, quiere decir cortante que actúa o tangencial, esfuerzo tangencial que actúa en el plano Y, siguiendo la dirección Z, y el otro, esfuerzo tangencial en el plano Y, en la dirección X. Y también podemos formar un vector con esos elementos, sigma Y, tau YX, tau YZ. Lo propio, si tomamos el plano Z, entonces podemos decir que va a haber un esfuerzo normal, sigma Z, un esfuerzo tangencial, tau ZX, que actúa en el plano Z en la dirección X, y un esfuerzo tangencial que actúa en el plano Z, pero en la dirección Y, el cual también podrá tener su propio vector, sigma X, tau ZX y tau ZY. Esos vectores, así como están desordenados. Vamos a tratar de darles un orden lógico. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de matrices? Las matrices siguen un orden lógico en sus subíndices porque hacen referencias a columnas y filas. Entonces, nuestro primer vector, para el primer elemento del vector, no utilizamos dos subíndices simplemente porque sería redundante hablar de esfuerzo en el plano, esfuerzo normal en el plano X actuando en dirección X. Pero imaginariamente pensemos que ese tiene sigma XX. Entonces miren que ese vector sí estaría ordenado porque estaríamos hablando
de sigma XX, sigma XY, perdón, tau XY y tau XZ. No sucede lo mismo en cuanto al orden hace referencia en los vectores del plano Y y del plano Z. Si quisiera ordenarlos, entonces, para seguir la secuencia lógica, tendríamos que tener primero tau YX, luego sigma YY y tau YZ. Y con el vector del plano Z igualmente, nos quedaría bien si decimos tau ZX, tau ZY y por último sigma Z. Hemos ordenado los elementos de esa matriz que nos generó. Algunos lo llaman matriz, otros lo llaman el vector de tensiones o simplemente lo llaman el tensor. Observemos que ahora hay una secuencia lógica. En sentido vertical tenemos sigma X, tau XY, tau XZ. Tau YX, sigma Y, tau YZ. Tau ZX, tau ZY, sigma Z. En el sentido vertical también hay. Acuérdense que decíamos sigma XX, sigma YX, tau ZX. Tau XY, sigma YY, tau ZY. Tau XZ, tau YZ y sigma ZZ. Recuerden que esta es una forma de comprender el por qué esa secuencia en la ordenación de esos elementos. Pero aquí no paran las cosas. Y resulta que si recordamos la regla de los momentos, que debe ser igual a 0, vamos a ponernos o a colocarnos de frente a uno de los planos. Por ejemplo, si nos ubicamos de frente al plano X, es decir, que la flecha que sale en el eje X nos pegara en el pecho, nosotros estaríamos observando este tau YZ y este tau ZX. El tau YZ, tal como está pintado allí, tiende a producir rotación en el plano X en sentido contrario a las manecillas del reloj. En tanto que el tau ZX trata de hacer rotar en sentido contrario. Así debe ser para que se den las condiciones de equilibrio. Por consiguiente, eso quiere decir que tau YZ y tau ZY, aunque tienen cambiados los subíndices, deben ser iguales. De lo contrario, no nos produjeran sumatoria de momentos en el plano X igual a 0. Entonces, tenemos la primera igualdad, tau YZ igual a tau ZY. Si hacemos lo mismo, pero ahora en el plano, ubicándonos mirando desde arriba el plano Z. A ver, ¿cuál plano es el que estoy mirando allí? El plano. Discúlpeme un minuto. Ya. Si miramos el plano, el tau XZ, mirando desde arriba, tiende a hacer rotar en sentido de las manecillas del reloj, en tanto que la componente tau ZX trata de hacer rotar al contrario, de donde deriva también que tau XZ deberá ser igual a tau ZX. Y lo mismo en el otro plano. Tendríamos que tau XY, que trata de hacer rotar, colocándonos de frente al eje Z,
trata de hacer rotar al contrario de las manecillas del reloj, en tanto que tau y x lo hace en sentido de las manecillas del reloj. Aquí hay un errorcito, por favor, corrijamos aquí. Este no es sigma y. Sigma y, según nuestra convención, lo hemos puesto en el eje vertical. Este tendrá que ser entonces sigma z. Quitemos esa y de allí. Bueno, sigma z. Mirando entonces estas igualdades en nuestro tensor, estamos diciendo que estos elementos, bueno, primero observemos que los elementos de la diagonal son los esfuerzos normales, sigma x, sigma y, sigma z. En la matriz triangular superior quedan estos tres elementos y en la matriz inferior, triangular inferior, igualmente otros tres elementos, pero acabamos de decir que tau xy debe ser igual a tau yx, que tau xz debe ser igual a tau zx y que tau yz es igual a tau zy. De tal manera que si esas igualdades se dan, sería indiferente cómo llamemos, si yz o zy, si yx o xy, o si xz o zx. Y ubicados en nuestra matriz quedarían así. Sigma x, sigma y, sigma z en la diagonal principal. Y en la matriz triangular tenemos que se da esa simetría. Tau xy, tau xy, tau xz, tau xz, tau yz, tau yz. Bueno, pero abarcar de una vez la transformación de esfuerzos en el espacio se vuelve un tanto complicado. Por esa razón, primero vamos a ver la transformación de esfuerzos en el plano. Y para ello, entonces, vamos a eliminar uno de nuestros ejes. Hagamos de cuenta, en esa viga que vimos de perfil en Y, según lo que decía el compañero, ahí nos interesan los efectos que producen las cargas verticales y las cargas axiales. Para algún caso particular es posible que nos interesen las cargas que llegarían perpendicular a ese elementico que dibujamos. Y entonces, por lo pronto, vamos a simplificar eliminando uno de los planos. En este caso, vamos a eliminar sigma z. Nos quedaría nuestro sistema. Y ahora sí, el asunto es que tenemos que analizar no únicamente lo que sucede en los planos ortogonales, vertical, horizontal, sino también averiguar qué sucede en un plano cualesquiera rotado un determinado ángulo. Algo parecido hicimos, pero cuando hablábamos únicamente de carga axial y veíamos esfuerzos en el plano oblicuo, si se acuerdan. Bueno, pues lo mismo, pero lo vamos a hacer extensivo ahora a dos dimensiones. Si yo hago rotar ese cubo con respecto a las directrices de los ejes principales, X, Y, Z, hago rotar un determinado ángulo alfa. Tengo ahora unos ejes rotados que los puedo llamar sigma X prima, perdón, X prima, Y prima, y ahora entonces en ese plano así rotado voy a tener un esfuerzo normal sigma X prima, un esfuerzo normal sigma Y prima, que están orientados un ángulo alfa con respecto a los ejes originales que teníamos al comienzo. Y obviamente aquí vamos a tener un
esfuerzo tangencial tau x' y' y un esfuerzo tangencial tau y' x', que sabemos deben ser iguales pero de sentidos contrarios. Eso es lo mismo que decir vamos a cortar nuestro cubito en un plano oblicuo. Si nuestro cubito tiene un L o un delta L, yo lo puse solo L para abreviar, por una distancia B, y este es nuestro ángulo alfa que hemos rotado, no nos queda difícil entender que en esa cuña que hemos cortado tenemos los dos catetos, que serían L seno de alfa y L coseno de alfa. Y a nuestro plano lo vamos a llamar delta área, que obviamente será igual a L por B. Mirando desde abajo para observar mejor la figura, ese plano que está en rojo sería el que tiene como un lado el cateto L seno de alfa, el otro tiene el cateto L coseno de alfa, y por debajo miramos esa superficie, pues será igual a delta área por seno de alfa. Si acá dijimos que delta área es igual a L por B, acá pues nuestra área será igual a L seno de alfa por B. El B es el mismo que está aquí, va a ser en todas las aristas paralelas a ella. Entonces, si esta área es L seno de alfa por B, me da lo mismo reemplazarla por delta área por seno de alfa. Y asimismo vamos a mirar desde el otro lado para ver el plano que está oculto acá. Y ese plano ya sabemos que es delta A por coseno de alfa. Igualmente, ¿por qué? Porque esa área es igual, a L coseno de alfa multiplicada por B. Pero L por B es delta área. Entonces nos queda que esto valdrá delta área por coseno de alfa. Mirando desde otro ángulo tenemos entonces delta área, delta A seno de alfa, delta A coseno de alfa. Este era nuestro eje X antes de rotar y nuestro eje Y antes de rotar. El eje Z lo dejamos quietico. Y ahora tenemos una dirección perpendicular a delta área y una dirección tangencial a delta área que me dan los ejes X', Y', y que tienen una rotación igual a alfa. Entonces, un esfuerzo o una fuerza que siga la directriz X' nos va a generar entonces unos esfuerzos sigma X', que si lo multiplicamos por el área, acuérdense que esfuerzo multiplicado por área es fuerza, o al revés, esfuerzo es igual a fuerza dividido área. Aquí como estoy multiplicando, entonces voy a tener que la componente en X de esa fuerza vale sigma X' por delta A. La componente tangencial será tau X', Y' por delta A. Y lo que me interesa ahora es ver para las condiciones de equilibrio cómo son las componentes en los planos ortogonales. Entonces tendríamos en el plano vertical tendríamos una componente normal sigma X que actúa en una área que acabamos de definir y que valía delta A por coseno de alfa. Y una fuerza vertical que actúa en el plano horizontal, que valdría sigma Y
por delta A seno de alfa. Una cortante tau XY por delta A seno de alfa o una tangencial. Y una tangencial tau XY por delta A por coseno de alfa. Allí es que tenemos que plantear entonces las condiciones de equilibrio. Y para ello, de estas fuerzas que son las fuerzas ortogonales referenciadas a los planos horizontal y vertical, vamos a sacar sus componentes, pero ya no en la dirección horizontal y vertical, sino en las direcciones X', Y'. Para ello voy a trazar esos ejes auxiliares que nos hagan comprender mejor. Y ahora sí planteamos nuestra ecuación de sumatoria de fuerzas en el eje, en la dirección X' debe ser 0. Y entonces tenemos sigma X' delta A. Positivo porque se va en la dirección de X' positiva. Menos la componente de esta fuerza. Si esto es el ángulo alfa, esta componente será sigma X delta A coseno de alfa, que es el valor de la fuerza. Y porque estamos buscando la componente en la dirección sigma X, tengo que multiplicar por coseno de alfa. Y la componente tau XY, también la fuerza tau XY por delta A coseno de alfa, también aportará una componente en la dirección sigma X. Entonces tenemos menos tau XY por delta área por coseno de alfa y multiplicada por seno de alfa, porque este ángulo es igualmente alfa y esta es la proyección de la componente en la dirección X'. Negativa porque se va al contrario. Esa es nuestra primera ecuación de equilibrio. Pero nos faltan las componentes de acá. Esta también aporta una componente aquí y una componente aquí. Esas componentes son sigma y por delta A seno de alfa, es esta fuerza, multiplicada por seno de alfa para obtener esta componente que seguirá la dirección X' negativa, por eso está con menos acá. Y menos tau XY por delta A seno de alfa y multiplicada por coseno de alfa, igual a 0. Y lo mismo tenemos que hacer ahora, pero para sumatoria de fuerzas en la dirección Y'. Entonces, en la dirección Y' tenemos la componente tangencial tau X', Y' delta A, que sigue la dirección positiva de Y'. Y a esto hay que ver cuáles siguen la dirección positiva, cuáles siguen la dirección negativa, y tenemos sigma X delta A coseno de alfa. A esto tenemos que sacarle esta componente, entonces tengo que multiplicar por el seno de alfa. Esta se va en sentido contrario, entonces es menos tau XY delta A coseno de alfa multiplicada por coseno de alfa para que siga esa dirección. Discúlpeme un momento. Aló. Buenas tardes. Espérenme un instantico.
Bueno, entonces íbamos en ese equilibrio en la dirección Y', y a esto tenemos que agregarle las componentes de sigma Y, delta A sen alfa, que es por coseno de alfa, para tener en cuenta esta componente, más tau XY por seno de alfa, y por seno de alfa igual a 0. Hay que abrir bien los ojos, es un juego de palabras, pero allí están las imágenes y allí están las componentes obtenidas serenamente. Bueno, de manera ordenada y teniendo en cuenta, aquí es necesario sacar un chancuquito. ¿Por qué? Porque tenemos que acordarnos de unas dos identidades trigonométricas. Resulta que cuando simplificamos términos acá, llegamos a estas expresiones y en últimas tenemos, por ejemplo, aquí 2 seno de teta por coseno de teta. Bueno, aquí esto es tomado de otro texto. Si quieren, le cambian aquí alfa y alfa. Para todos, alfa. Entonces, por aquí tenemos que aquí está 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. También está coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Y esas expresiones se pueden reemplazar con las identidades 1 más coseno de 2 alfa sobre 2 y seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2. Esa es la parte la única parte extraña aquí porque no pertenece a nuestro tema, pero sí pertenece a la trigonometría del bachillerato. Así las cosas, entonces, simplificando términos y reemplazando, estas son las ecuaciones a las que llegamos. Sigma x' es igual a sigma x más sigma y sobre 2, más sigma x menos sigma y sobre 2 por coseno de 2 alfa, más tau xy por seno de 2 alfa. Tau x' y' es igual a menos sigma x menos sigma y sobre 2 por seno de 2 alfa más tau xy por coseno de 2 alfa. Sigma y' es igual a sigma x más sigma y sobre 2 menos sigma x menos sigma y sobre 2 por coseno de 2 alfa y menos tau xy por seno de 2 alfa. Estas dos expresiones las podemos obtener y deducir luego, ahorita que continuemos. Pero tengamos en cuenta, esto quiere decir la tangente de 2 alfa, este subíndice P, hace referencia a los planos principales, de los cuales hablaremos adelante, y esta hace referencia a el ángulo alfa para los planos secundarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener prácticamente dos tipos de problemas. Un primer problema en el que conocemos los esfuerzos en los planos principales. Los planos principales se llaman así porque en ellos actúa el esfuerzo axial puro sin mezclarse, o mejor, el esfuerzo normal, sin mezclarse con el esfuerzo tangencial. En esos planos, el esfuerzo tangencial vale 0. Y son entonces sigma x y sigma y. En este caso, el tau xy vale 0. Y el segundo caso es cuando estamos hablando de un plano cualesquiera, en el cual se presenta
esfuerzo normal, esfuerzo tangencial en cada una de las caras de ese cubito. Entonces, primer caso, cuando se conocen los esfuerzos en los planos principales. Segundo caso, cuando se conocen los esfuerzos en un plano secundario que tiene cortante igual a 0. Perdón, el cortante diferente de 0 es en el segundo caso. ¿Cómo hacemos esta situación? Tenemos nuestros ejes X y Y. Aquí están representados los cortantes y los esfuerzos normales. Tenemos que tener en cuenta una ley de signos. Con respecto a las fuerzas normales, a los esfuerzos normales, no hay problema toda vez que en estructuras y en resistencia de materiales se considera positivo cuando el esfuerzo trata de estirar. Para nosotros, estirar significa tracción. Entonces, cuando las flechitas se apartan del objeto, están haciendo un esfuerzo o produciendo un esfuerzo de tensión o tracción. Cuando las fuerzas, las flechitas convergen, vamos a tener esfuerzo de compresión. Les decía entonces, por conveniencia, por convención, en resistencia de materiales se considera positivo los esfuerzos de tracción, negativo los esfuerzos de compresión. Con los esfuerzos cortantes también hay que hacer una convención. Se considera positivo el cortante que genera rotación en sentido de las manecillas del reloj. Aquí, por ejemplo, este cortante aplicado en esta cara tiende a hacer rotar en sentido contrario a las manecillas del reloj, por consiguiente este sería negativo. En cambio que el cortante de acá tiende a hacer rotar en sentido de las manecillas del reloj y para nuestra convención se podría considerar positivo. Entonces, ahora sí ponemos a rotar el ángulo que se necesite y debemos hacer claridad sobre estos aspectos. Si en un plano principal hemos rotado alfa, mire que en el otro plano hemos rotado alfa más 90. Y de igual manera, entonces, a este esfuerzo lo vamos a llamar el esfuerzo normal alfa para hacer referencia a que estamos hablando del esfuerzo normal en un plano que se ha rotado un ángulo alfa. El cortante también será el cortante en un plano que se ha rotado alfa grados o alfa radianes. Y en el plano que está ortogonal a él, a 90 grados, pues también tenemos entonces el esfuerzo normal en un plano alfa más 90 y el esfuerzo tangencial en un plano alfa más 90. Ese es nuestro ángulo alfa y alfa más 90. Entonces, bueno, estos son nuestros esfuerzos sigma X. Este es nuestro esfuerzo tau XY. Esos son nuestros esfuerzos sigma Y. Y nuestros esfuerzos tau YX, que ya dijimos, los podemos nombrar de igual manera. Tau XY indiferente o tau YX. Y cuando rotamos, entonces tenemos los ejes X', Y', y podemos hacer referencia a sigma X' o tau X', Y', como quieran
o haciendo alusión a los ángulos o haciendo alusión a alfa prima x o a x prima y prima. Entender esas fórmulas que dedujimos hace un momento, así de primer plano, no es nada sencillo. Por eso nos vamos a valer, como les dije al comienzo, de el círculo de Mohr. Bueno, realmente es mal denominado círculo, porque lo que tenemos en cuenta nosotros realmente es una circunferencia y no un círculo. Pero así lo bautizaron desde hace muchos años y así quedó para todas las latitudes, el círculo de Mohr. Mohr es el físico matemático que inventó este artificio para poder comprender estas relaciones de esfuerzos. Entonces, lo que hacemos es, en el eje horizontal, vamos a llevar los esfuerzos normales. Casi siempre se hace referencia a sigma X como de mayor valor que sigma Y, pero si se intercambian no hay problema. Inclusive en otras terminologías lo llaman, para no tener problemas ni con X ni con Y, poder orientar como quiera usted sus ejes, lo llaman sigma 1 al más grande y sigma 3 al más pequeño. Lo cierto es que vamos a tener un sistema de coordenadas cartesianas. En el eje de las ordenadas, de las abscisas, vamos a tener los esfuerzos normales. Y en el eje de las ordenadas, los esfuerzos tangenciales. Este puntito A que acabamos de pintar aquí, identifica a este plano A. Y en él hemos representado el valor del esfuerzo sigma X. A 90 grados en el cuerpo real, para nosotros acá en el plano cartesiano es 2 veces 90, o sea, 180 grados. Vamos a ubicar, pero antes de eso, aquí está la distancia sigma X que nos permite ubicar el punto A. Y vamos a ubicar el punto B, llevando sobre el eje de las abscisas el valor sigma Y que identifica al esfuerzo en el plano B que dijimos ortogonal con A, pero aquí mide, mientras acá hay 90 grados, acá hay 180 grados. Ese detalle es importante mencionarlo, porque siempre vamos a tener después como referencia ya no el ángulo alfa, sino 2 alfa. Entonces las coordenadas están claritas. Para el punto A, sigma X, para el punto B, sigma Y. ¿Por qué no hay coordenada en la dirección tau, ni hacia arriba ni hacia abajo? Pues porque ya dijimos, cuando se trata de los planos principales, los esfuerzos tangenciales en estas caras A y B valen 0. La distancia que hay del punto A al punto B, pues obviamente es su diferencia, sigma X menos sigma Y. Y nos interesa ahora ubicar el punto central entre A y B. ¿Cuál será la coordenada de ese punto en C? Para poder en ese punto poner el compás y trazar esa circunferencia. Bueno, si usted le hace un poquito de álgebra a esto, dijimos que la distancia de B hacia C era sigma X menos sigma Y. Si yo divido eso entre 2, estaría en la distancia BC. Pero si a esa distancia BC, que es sigma X menos sigma Y dividido 2, le aumentamos sigma Y y hacemos las reducciones algebraicas a que haya lugar, vamos a obtener que la coordenada del centro
es sigma X más sigma Y dividido entre 2. Y si ahora queremos, una vez que tenemos el círculo, o perdón, la circunferencia, queremos averiguar qué pasa en un plano rotado un ángulo alfa. Entonces ahí es donde viene la situación y queremos encontrar cuál es el esfuerzo normal y cuál es el esfuerzo tangencial en ese plano ubicado en un ángulo de rotación alfa. Esa sería nuestra coordenada sigma alfa y nuestra coordenada tau alfa. Si unimos ese punto con el centro, este ángulo es el ángulo del que hablamos 2 alfa, así como este era 2 veces 90, este va a ser 2 alfa y enseguida les digo por qué. Porque la inclinación de este plano realmente es esta línea punteada. Esa línea punteada me forma el ángulo alfa, con la dirección original que teníamos inicialmente, que era horizontal. Entonces, este es el ángulo alfa, que ha rotado esta línea. Pero como este triángulo es un triángulo isósceles, ¿por qué es isósceles? Porque la distancia BC es el radio de la circunferencia y es igual a la distancia C alfa, o sea, O, como quieran llamarlo a este punto, llamémoslo O. Si esta distancia es igual al radio de la circunferencia y esta distancia también es igual al radio de la circunferencia, quiere decir que el triángulo BCO es isósceles y que por consiguiente este ángulo también vale alfa. Y de allí que el ángulo que falta aquí es 180 menos 2 alfa. Pero como 180 es todo esto, eso querrá decir que lo que le falta aquí es efectivamente el ángulo del cual estamos hablando y que vale 2 veces alfa. ¿Hasta allí hay alguna inquietud? De mi parte no, profe. Bueno, pues realmente yo considero que el esquema es muy claro, la observación debe ser clara y yo trato de, en mis expresiones verbales, ser lo más claro y objetivo posible, de manera que yo no sé si deje lugar a dudas en este aspecto. Si pasamos una línea vertical por ese centro C, vamos a tener ese punto D, que sería aquel punto en el cual el esfuerzo tau es el máximo. Y simétricamente acá tendríamos el mismo valor, pero con signo contrario. Acuérdense que estos cortantes, dijimos, eran iguales, pero de signos contrarios. Ese punto E, entonces, es simétricamente ubicado con respecto al punto C, simétrico al punto D, y nos determinan el esfuerzo cortante máximo. De aquí podemos nosotros sacar unas deducciones. Si yo quiero conocer, a partir de que conozco el ángulo que ha girado aquí, si yo quiero conocer el esfuerzo en el plano, el esfuerzo normal en el plano alfa, sigma alfa, ¿cómo lo consigo? Pues ya conozco la coordenada del punto C.
es sigma X más sigma Y sobre 2. Si a esta coordenada del punto C le aumentamos este pedacito, ¿ese pedacito cuánto vale? El valor del radio multiplicado por el coseno de 2 alfa, ¿verdad? Y por consiguiente, entonces podemos decir sigma alfa igual a CX, a sigma X más sigma Y sobre 2 más el radio. ¿Cuánto vale el radio? Ya dijimos. Si la distancia desde B hasta A era sigma X menos sigma Y, el radio es la mitad de eso y por consiguiente será sigma X menos sigma Y dividido entre 2. Escribámoslo aquí, que lo tengo en la siguiente diapositiva. Pero escribamos aquí, radio igual sigma X menos sigma Y sobre 2. Entonces, si a la coordenada del punto C, sigma X más sigma Y sobre 2, le aumentamos el radio, sigma X menos sigma Y sobre 2, pero la proyección del radio realizada por un ángulo de 2 alfa. Entonces esto tengo que multiplicarlo por seno de 2 alfa y estamos en la coordenada que me permite conocer sigma alfa, que es lo que tenemos acá. Coordenada del centro, sigma X más sigma Y sobre 2. Valor del radio, sigma X menos sigma Y sobre 2. Sigma alfa, entonces, sigma X más sigma Y sobre 2, más el radio por el coseno de alfa, sigma X menos sigma Y sobre 2 por el coseno de 2 alfa. Regresamos acá. Y ahora sí, quiero conocer el cortante tau alfa, que es esta distancia. Esa distancia no es nada más que el radio, sigma X menos sigma Y sobre 2, multiplicado por el seno de 2 alfa. Y eso es lo que tenemos aquí. Tau alfa igual a sigma X menos sigma Y sobre 2 por seno de 2 alfa. En estas expresiones que hemos utilizado aquí, debemos aclarar que sigma X y sigma Y son los esfuerzos principales. Eso es verdad cuando se conocen los esfuerzos principales. Todo lo que hicimos dibujando el círculo de Moore, la circunferencia de Moore, y fuimos aumentando todos esos detalles, nos conducen a deducir los esfuerzos en un plano alfa a partir de los esfuerzos principales. Pero nosotros teníamos el otro caso, que es aquel en el que de entrada no conozco los esfuerzos principales, sino un estado de esfuerzos en otro plano cualesquiera. ¿Cómo procedemos en ese caso? Es conocido sigma X, tau XY, sigma Y, tau YX o tau XY, que es lo mismo. Entonces aquí ubicamos nuestro punto A, ahora es este punto A, que ahora sí tiene dos coordenadas, una en el eje sigma y otra en el eje tau. ¿Por qué he dibujado este puntito arriba? Acuérdense que dijimos la convención. En el plano A, el cortante trata de hacer rotar en sentido de las manecillas del reloj. Ese cortante se considera positivo. Por eso lo hemos ubicado acá. Este sería nuestro punto A, cuyas coordenadas son entonces, o nuestro punto X, lo he llamado aquí. Sigma X, tau XY.
y tengo el punto Y. Acá lo que antes habíamos llamado B, cuyas coordenadas son sigma Y en el eje horizontal y tau XY positivo, negativo, porque trata de hacer rotar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Estos son los valores conocidos que arroja el estado de esfuerzos de esa partícula. De lo único que estamos nosotros seguros es de que esos dos puntos forman parte de la circunferencia. Y si forman parte de la circunferencia y están diametralmente opuestos, al unir estos dos puntos, tenemos el diámetro de esa circunferencia. Por consiguiente, en el punto medio de esa línea va a estar el centro de la circunferencia y su valor será sigma X más sigma Y sobre 2. Y haciendo centro en C, puedo trazar mi circunferencia de Mohr. Y tenemos el diámetro. Y tenemos aquí donde la circunferencia corta al eje de los esfuerzos normales, vamos a tener el sigma máximo. Por esta razón no lo habíamos llamado A, porque ya está utilizado aquí, para identificarlo con el caso anterior. Aquí tenemos el sigma máximo. Y acá tenemos el sigma mínimo. Como ya conozco las coordenadas del centro de esa circunferencia, nos queda muy fácil conocer el sigma máximo y el sigma mínimo. ¿Cómo sería este sigma máximo? Pues la coordenada del centro, sigma X más sigma Y sobre 2, más el radio. El problema es que no tengo el radio. Pero ¿será que lo puedo calcular? Claro que podemos calcular. De dos maneras. Si prolongamos esta lineecita hasta cruzarnos acá, esta distancia es conocida y dijimos que era, ¿cuánto? Sigma X menos sigma Y. Y si la divido entre 2, voy a obtener esta distancia. Sigma X menos sigma Y dividido entre 2. Este es el cateto horizontal. Y el cateto vertical es conocido tau XY. Por consiguiente, por Pitágoras, yo puedo conocer la distancia de C a X, que no es más que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que tiene por catetos sigma X menos sigma Y sobre 2, el 1, y el otro cateto, tau XY. Conocido el radio, entonces, ya es conocido el radio, ya es conocido el centro más el radio me da el sigma máximo, el centro menos el radio me da el sigma mínimo, y esos son los esfuerzos principales. ¿Por qué? Porque en ellos el cortante vale 0, es decir, tau vale 0. ¿Y cuál sería el cortante máximo aquí? Y el cortante mínimo.
esta distancia. ¿Y cuál es esa distancia de C hacia D? O de C hacia E. ¿Cuál es? El radio, profe. El radio, desde luego. Entonces ya es conocido todo. Ahí está, cortante máximo. Y ahora sí, entonces, lo que nos queda es averiguar cuánto fue necesario rotar para hacer el proceso inverso. Anteriormente teníamos los esfuerzos principales y hacíamos girar un ángulo alfa o 2 alfa, así sacan el dibujo, para obtener los esfuerzos en ese plano. Ahora, como es al revés, tengo los esfuerzos en el plano, hago rotar al contrario para llegar a esta posición que me permite conocer los esfuerzos principales en A y en B. Y ese es todo el asunto con el círculo de Moore, que tanto temor inspira en los estudiantes. Bueno, y este es un recuento de las primeras fórmulas que dedujimos. Y aquí hay unos consejos que encontré por ahí en un librito. Para resolver, dice, identificar los valores de los esfuerzos sigma X, sigma y tau XY, según las convenciones de los esfuerzos. Paso 2. Dibujar un sistema de ejes coordenados, sigma como abscisa, positivo a la derecha, y tau como ordenada. Bueno, aquí hay dos cosas. Unos consideran positivo hacia abajo y a la larga es lo mismo que yo les dije, que si hace rotar en sentido de las manecillas del reloj es positivo y si es al contrario, negativo. No se vayan a confundir en eso, que es lo mismo. Localizar el punto A. Las coordenadas de este punto son las que representan las condiciones de esfuerzo sobre el plano X del elemento, es decir, los puntos sigma X y tau XY. En el paso 4, localizar el punto B. Las coordenadas de este punto son las que representan las condiciones de esfuerzo sobre el plano y del elemento sigma y tau XY. Localizar el centro del círculo, punto C. Este se localiza en el punto con coordenadas sigma promedio y tau XY igual a 0. ¿Cuál es sigma promedio? El que dijimos, sigma X más sigma Y sobre 2. En el paso 6, trazar una línea entre los puntos A y B. La longitud de esta línea corresponde al diámetro del círculo y pasa por el punto C, correspondiente al centro del círculo. Trazar el círculo. Utilizando como centro el punto C, se hace el trazado del círculo de Moore, pasando por los puntos A y B. Paso 8, calcular el radio. Se puede determinar la longitud de las líneas CA y CB que corresponden al radio del círculo o también tau máximo. La ecuación es, ya dijimos, por Pitágoras, radio igual a raíz cuadrada de x menos y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. Paso 9, calcular esfuerzos principales. Los esfuerzos principales son los correspondientes a sigma máximo y sigma mínimo y se determinan como tau máximo mínimo igual al sigma promedio, que es la coordenada del centro, más R para el máximo menos R para el mínimo. Y la dirección de los esfuerzos se determina obteniendo el ángulo alfa, entendiendo que aquí es el doble, 2 alfa o 2 teta igual al arco tangente de 2 tau xy dividido entre x menos y.
Este es nuestro ángulo. Y el siguiente paso es obtener los esfuerzos en los elementos inclinados al ángulo que se pida. Sigma x' igual al sigma promedio más r coseno de alfa. Sigma y igual a sigma promedio menos r coseno de alfa. Y tau xy igual a r por seno de alfa. Y lo que sigue ya es la práctica. Y tenemos este ejemplo, este caso. Un esfuerzo sigma x de 50 megapascales, sigma y menos 10 megapascales y un esfuerzo cortante de 40 megapascales, que de acuerdo con lo que dijimos, para el plano A hace rotar en sentido contrario a las manecillas del reloj, sería negativo, y para el plano B sería positivo. Vamos a pasar para hacer esto de manera gráfica, que es la forma en que más fácil se comprende, para luego hacerlo, si se quiere, ya aplicando directamente las fórmulas. Yo voy a tomar estos datos, 50, 40, 10, 40. Vamos al lo más práctico aquí, es ir a AutoCAD. No sé si tengo activado el AutoCAD. Sí. Vamos a trabajar en uno cualquiera de estos AutoCAD. Bueno. A ver, ustedes no están viendo AutoCAD ahorita. No, profe. Estamos viendo las diapositivas, profe. Ya voy a ver si puedo. Tengo que salirme de aquí tal vez. Bueno, allí creo. Ahora sí tenemos la pantalla con AutoCAD. Sí, profe. Sí, profe. Solamente que me tapó el problemita, pero bueno, por eso lo dibujé acá, a lápiz. Entonces, siguiendo la minuta que nos dio allí, vamos a poner en modo ortogonal. Y voy a trazar una línea auxiliar horizontal que me permita dibujar. Bueno, vamos a dibujar de una vez el esfuerzo sigma x, dice que vale 50 positivo. Dibujemos esa línea entonces de una longitud 50. Allí está. $50. En sentido vertical tenemos menos 40. Entonces nos vamos para acá. 40. Este es nuestro punto A. El punto B tiene, bueno, voy a trazar con otro color la línea auxiliar del eje. Solamente que no encuentro aquí cómo cambiar el color de la línea. Me perdió. Aquí tal vez. Sí, profe, por capas toca. Eso allí. No, pero el amarillo tal vez no. Dejémoslo con el 100. Entonces nuestro origen de coordenadas quedó aquí. Vamos a verificar que esta distancia es efectivamente 50. Así es.
y vamos a verificar que esta distancia es efectivamente 40. Así es. Y entonces ahora sí ya tenemos ubicado nuestro punto A. Para ubicar el punto B, las coordenadas son -10. Entonces vamos a dibujar ahora. Regresemos al blanco. No, al blanco. Y trazamos -10. Y 40. Ese es nuestro punto B. Para estar seguros y no perder el camino, vamos a cerciorarnos de que esto efectivamente es 10 y acá efectivamente es 40. Ya está en el plano cartesiano, entonces, la representación de nuestro estado de esfuerzos. Siguiente paso, entonces, es unir esos dos puntos que nos determinan el diámetro de nuestro círculo. Aquí está el punto centro. En la solución gráfica desarrollada a través de AutoCAD, que si se maneja bien es muy preciso, no vamos a necesitar más que dibujar. Entonces aquí ponemos el centro y aquí ponemos nuestra circunferencia. Vamos a estirar. Alargamos el eje horizontal. Y ya tenemos entonces prácticamente resuelto nuestro problema. Si lo que usted quiere conocer es el sigma máximo, lo tiene aquí. 70. El sigma mínimo o el sigma y sería -30. Y si lo que queremos es el cortante máximo, trazamos el diámetro aquí, vertical, y tomamos esta lectura. Este es nuestro cortante máximo, 50. ¿En qué plano se ubican los esfuerzos máximos? Pues vamos a medir uno de estos ángulos. ¿Dónde está? Aquí. Este ángulo vale 53 grados, pero ese es 2 alfa. La mitad de eso será el ángulo en el cual ocurren los esfuerzos máximos. Vamos a hacerlo ahora aritméticamente y para ello vamos a usar una hoja Excel. ¿Quedó claro este gráfico? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces.
A ver, tenemos ahora una hojita Excel. Nosotros dijimos, a ver, entonces, voy a poner con la letra S nomás para no gastar tiempo buscando signos griegos. Vamos a llamarle SX, sigma X, valía 50. Sigma X. Sigma Y valía menos 10. Tau XY vale menos 40. Entonces, si seguimos la pauta, el centro, ¿dónde se ubica el centro? ¿Quién me dice? Nadie tomó nota. Sigma X más sigma Y sobre 2. Es el promedio, sí, señor. Igual. Sigma X más sigma Y dividido 2. Es decir, el centro está en 20. Vamos a verificar con el dibujo que hicimos. El eje azul es la coordenada 0. Y aquí tenemos nuestra coordenada del centro, efectivamente en 20. Bueno, aquí no hay pierde. Vamos a sacar el radio. ¿A qué dijimos que era igual el radio? Sigma alfa menos sigma, sigma Y dividido entre 2. ¿Cómo, ¿Sí? cómo? Sería, a ver, sigma X menos sigma Y dividido entre 2, profe. Perdón. Pero eso es cuando trabajamos con los esfuerzos principales. Claro. Y ya le digo. Dijimos que era la raíz cuadrada de sigma X menos sigma Y sobre 2. A ver, Más XY al cuadrado. vamos a sacar primero entonces. Ese cateto, a que es igual. Antes de calcular el radio, vamos a calcular el cateto. Bueno, me quedó mal escrito. Cateto. ¿Cuánto valía ese cateto horizontal? Sería 50 menos 10 entre 2 al cuadrado. A ver, vamos a ver. Sigma X menos sigma Y sobre 2. ¿Verdad? Sí. Sigma X menos sigma Y
dividido 2. Eso nos da 30. Y tau XY 40, entonces radio igual a raíz cuadrada de 30 más 40. 30 al cuadrado Más 40. más tau XY al cuadrado. Ese radio vale 50. Y entonces tenemos aquí sigma máximo. Dijimos que era la coordenada del centro más el radio. 20 más R 70. Ese mínimo. La coordenada del centro menos el radio. Menos 30. Y el cortante máximo igual al radio 50. Como ven ustedes entonces, sigma máximo, sigma mínimo y radio son los mismos que encontramos aquí gráficamente. Aquí está sigma máximo 70, sigma mínimo menos 30, tau máximo 30. Profe, lo único que nos faltaría calcular sería el ángulo, ¿no? El 2 alfa. Vamos a ver ese ángulo. Entonces eso sería la tangente, ¿no? Ujú. A ver, 2 por el tangente corte. de 2 alfa Ujú. es igual a Sería al cortante 2 veces el cortante XY. igual a 2 Ujú. por cortante Sí. Dividido entre el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y. sigma X menos sigma Y. Esa es la tangente. Sí, y ahora tocaría Ya, vamos a sacar 2 veces alfa, que sería igual al arco tangente de 1,33 y eso dividido entre 2, ¿no? Para allá el ángulo. Ajá. Arco tangente. Y esto para encontrar A. O primero encontremos este convertido a grados. Igual grados. $53.13. Menos 53.13, que fue lo que nos dio aquí. Sí, y eso sería... 53. Lo que pasa es que este está sin decimales. Ah, ya. Le podemos cambiar para que nos presente decimales. A ver, para decimales, ¿dónde está? Ajustar. No encuentro para ángulo, ¿dónde está? Se me perdió. Modificar. Unidades, aquí es. Para el grados, precisión.
Pongámosle 3 decimales o 4 decimales. Ahí está, 53.13, que fue lo que nos dio aquí calculando. 53.1301. Entonces, jóvenes, como les dije, ese es todo el misterio que hay con respecto al círculo de Mohr. Ahora bien, a manera de información, porque de eso no les voy a hacer martirio. Bueno, ya resolvimos este caso. Hay muchos ejemplos de estos y hay por montones. ¿Qué pasará cuando queremos introducir la tercera dimensión? Es la pregunta. Vamos a mirar entonces. Ustedes se acuerdan que tenemos sigma 1, sigma 2, sigma 3. O sigma X, sigma Y, sigma Z. Y ya les dije que para evitar problemas, casi siempre sigma 1 se designa al más grande. Y vamos a representar por partes. Primero vamos a representar sigma 1, sigma 2 en ese plano. Y luego introducimos el sigma 3. ¿Qué hacemos? Si consideráramos solo sigma 1, sigma 2, ya sabemos cómo tratarlo. Colocamos sigma 1, sigma 2, trazamos la circunferencia y los demás está resuelto. Si ahora trazáramos sigma 1 y sigma 2, o sigma 1 y sigma 3, no, sigma 2 y sigma 3, hacemos lo mismo. Y para el último plano, tenemos sigma 1 y sigma 3. Es decir, si por separado hago para cada plano una circunferencia de Mohr, tendría lo que hemos visto. Pero yo puedo unir esas tres cosas de una vez y usted va a tener sigma 1, sigma 2, sigma 2, sigma 3 y sigma 1, sigma 3. Y resuelto. ¿Cómo les parece, jóvenes? ¿Ese sería el gráfico en 3D? ¿Decía algo? Bueno. Entonces, de mi parte queda pendiente solamente un tema, que es el tema de columnas, que posiblemente lo trataremos el jueves, para poder decir que completamos la temática. Un poco a la carrera, pero nos tocó así. No sé si alguien tenga algún comentario que hacer sobre las notas que les Profe, mandé el día sábado. sí, profe, muy buena tarde. Mi nombre es Fernando Figueroa. Sí, En el registro que usted nos envió de notas el día sábado, yo aparezco sin nota, profe, no aparece registrado la nota. El correo yo se lo envié en tiempo y forma del parcial, el día que tuvimos el parcial, pero no aparece registro. Igual yo le envié un correo, pues amablemente, solicitando la información acerca de esto. No sé si usted lo recibió o está en el spam de pronto de su correo, profe, y por eso nota. bueno, mira, ¿qué tengo yo que decirles con respecto a esas evaluaciones? Primero, yo quedé muy sorprendido por la mala calidad de esos exámenes. Es decir, mire que fueron 3 preguntas, de las cuales, bueno, había un problema medio larguito que era el de una cercha de
de 6 barras, pero que se resolvía muy fácilmente. Y los problemas 2 y 3 que se resolvían en, en 3 o 4 operaciones el segundo y en 2 operaciones el tercero. Pero me sorprende a mí es la cantidad de errores, la cantidad de incoherencias. Hay gente que en mitad de ingeniería no tiene bien claro la diferencia entre seno y coseno. Hay gente que no tiene bien claro el teorema de Pitágoras. Y hay muchos problemitas, hasta de aritmética elemental, que están trabajando con calculadora o con el Excel. Cosas que son imposibles, que no caben en la cabeza de uno. Aparte de eso, yo insistí hasta la saciedad pidiendo que por favor me pongan atención y que para que la retroalimentación de los exámenes sea más fácil, yo les pedí por favor que coloquen G2, el número de la lista y sus 2 apellidos en el archivo que me mandan para resolver el examen. Pero hay mucha gente que no puso así en el archivo. Y entonces cuando yo descargo, mire que tengo que descargar 65 archivos del grupo 1, 66 del grupo 2. Si no están correctamente identificados, primero que se pueden revolver unos con otros. Y segundo, que hay unos que no los identifica nadie, porque hay unos que, como les dije, lo escanearon y pusieron con el nombre que asigna, un consecutivo que asigna el escáner, pero ahí no aparece su nombre. Hay otros que le ponen parcial, y entonces vaya uno a saber quién se llama parcial. Y así por el estilo, hay muchas cositas. No sé si el caso suyo sea uno de esos, porque hay unos 2 o 3 casos de este grupo que no se pudo identificar. Profe, en mi caso yo envié el archivo como G2, el número de lista, y Figueroa García, que son mis apellidos. Lo envié en Excel, ¿no? Como usted nos había solicitado en el formato, y en el Excel están mis nombres completos y el código. A ver, ¿qué será que pasó? No sé si tengamos tiempo para seguirle el rastro. O si gustas, le puedo volver a reenviar el correo con la información. Yo igual lo envío pues con la fecha de registro que debe aparecer en su correo de presentación parcial, profe. Espérame un ratico, yo voy a ver si Gracias, muy amable, profe. tengo fácil acceso, le podemos dar respuesta de una vez. A ver qué será lo que pasó. A ver, aquí hay. Este es grupo 2, ¿no? Sí, profe. profe. ¿Cómo me dijo que llamaba? Figueroa García, John Fernando. El ¿Qué código es número? G224, era el número de la lista. 24. Aquí está 21, 22, 23. El 23 inclusive hay 2 veces.
Lo que creo que pasó, profe, porque usted pidió que le colocáramos de consecutivo el G2-24. Yo coloqué un guión G2-24 y Figueroa García. Vea, yo tengo aquí este es G247. G2. Verás, ¿no? Aquí hay uno que dice parcial resistencia de materiales, no es el suyo. Este dice parcial resistencia de materiales, está sin nombre en ninguna de las hojas, problema 1, problema 2, problema 3, no tienen ningún nombre. Y además de eso, viene rotulado como parcial resistencia de materiales. Ese es el único caso que tengo así como enredado. No, profe, porque igual, si usted me permite, Hay pues, otro que me mandó, perdóname, como hoja de trabajo G2. si gusta en este momento le puedo reenviar el correo. Vamos a hacer una cosa, espérate. Yo ingreso a mi correo y allí le seguimos la pista. Espérame un instante. Gracias, profe, muy amable. Profe, habla Cristian, el representante. Sí, Los compañeros me solicitaron que por favor le solicite en base a que ellos, pues la mayoría de los compañeros hubieron 3 casos que pues pasaron únicamente el examen. Entonces quería solicitarle el favor de que teníamos pensado, no sé, en si se puede reemplazar un parcial por un taller, ya que usted nos había mencionado que no tenía tiempo para calificar alguna actividad extraña a lo que se había planteado antes. Entonces me solicitaban los compañeros que si en vez de un parcial podía hacer un taller, pues para poder solventar un poco las notas, ya que están demasiado bajas. A ver, permítame, regresemos al caso que estábamos tratando. Vale, ingeniero. ¿Cómo es su correo? Fernando Figueroa García @gmail.com. Fernando. Figueroa García ¿Seguido? Sí, todo seguido, profe. Fernando Figueroa García ¿Y arroba, minúsculas? y en minúsculas. Fernando Figueroa. García. ¿De qué fecha es? La fecha fue presentada el 16 de septiembre del 2021. No hay. ¿No? Y yo tengo el registro del correo Moreno Mesías @gmail. Sigo buscando aquí. O de pronto en el spam, profe. Eso es posible, vamos a ver. Fernando Figueroa, García. todo Sí. seguido. Sí, Fernando Figueroa García @gmail.com. Fernando Figueroa García me dice, no hay mensajes que coincidan con tu búsqueda. Ay, Dios mío. ¿Le puedo reenviar el correo, profe? Igual su correo yo lo tengo bien, que es morenomesias@gmail.com. Ahí ¿Cómo aparece. dijo? Profe, su correo es morenomesias@gmail.com. Yo tengo pues... Ahí es donde está mal. Es J. Moreno Mesías.
Claro. Me faltó la J, profe, fue ese el inconveniente, pues yo tengo enviado el archivo, el registro, o sea, no es cuestión mía que yo le quisiera engañar de alguna manera a usted, No, sino yo entiendo. Reenvíame el mismo con la corrección del correo, a ver. J Moreno, claro, y mire que yo copié y de pronto en el momento de copiar el correo fue que me faltó la J, profe. Ujú. Moreno Mesías arroba gmail.com. jmoreno-mesías arroba gmail.com, ¿no? Sí, Ya se lo envío, profe, en este momento se lo estoy enviando. Gracias. Listo, profe, se lo acabo de enviar. ahora sí llega. Claro. Bueno, pues no me queda más que, ahora que nos despidamos, evaluarlo y, Claro, gracias, no, profe, por su ok, tiempo, la comprensión tener, porque a veces son errores que dentro de la virtualidad se presentan y fue en el afán del momento que yo lo copié el correo y me faltó la J, lo he enviado a otra parte y bueno, efectivamente. yo sé que es así, pues entonces vamos a, Bueno, gracias, profe, ¿no? mira, Y muy buena tarde. ahora sí regresemos al tema que estaba planteado, cómo es la cosa que quieren un Ingeniero, taller. sí, como usted había dicho que no tenía más tiempo para calificar alguna otra actividad dependiendo de pues, el número de estudiantes que somos, entonces pues teníamos como que una propuesta en cuestión de que en vez de un parcial, o sea, reemplazar un parcial por un taller, Ujú. como para, pues si usted nos puede hacer el grande favor, como para poder ayudarnos a nosotros. El problema es el tiempo, ¿no? Por eso le digo, Esta ingeniero, o mañana sea, precisamente tuvimos una reunión de profesores que nos convocó el director del departamento de civil, porque hay una directriz de la rectoría que piden que el próximo semestre comience comenzando en noviembre. Imagínense. Entonces no sabemos qué va a pasar realmente. ¿Comenzando qué, profe? ¿Y saben cuál es la razón de eso? para la matrícula cero. Exactamente, que parece que hay una directriz del gobierno que dice que si no hay matrículas, se pierde la matrícula cero. Entonces nos van a poner a nosotros contra la pared a producir notas en menos de un suspiro. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Pensando en el tiempo, habíamos pensado con los compañeros que, bueno, hacer el taller y hacerlo en grupos para disminuir la cantidad de notas que usted tenga que calificar para, pues, que nos alcance el tiempo. Pero es que yo la experiencia que tengo de los trabajos en grupo es nefasta. Cuando trabajan, cuando se hacen grupos, trabaja uno, otro, el que más colabora sirve de mecanógrafo, de secretario, y el otro pone las cervezas. Entonces esa es la triste realidad. Profe, y la propuesta de suplantar el parcial por un taller. Eso es lo que estamos tratando, pero no en grupo. Ok, igual sería individual, pero en vez del parcial hacer un taller, ¿le parece? No sé usted. Sí me parece, pero déjeme pensarlo de aquí al jueves. Ya Sí, tengo, si es del caso, inclusive la temática para que lo desarrollen. claro, profe. Porque, pues, para, es que está como complicado poder recuperar la nota haciendo otro parcial. Y faltan dos. Claro, exacto, esa es la cuestión más sencilla. Bueno, entonces, por ese lado veo viable que hagamos un taller y otra evaluación. El jueves que termino la temática, vemos
qué paso seguir. Claro, y podríamos Está genial. modificar los porcentajes, profe, para el último taller, en caso de que lo deje. Ujú. Vamos a ver. Vale, ingeniero. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien más? Esté muy- Bueno, jóvenes, entonces ya nos toca cerrar el aula. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Con gusto. Bueno, profe, muy amable. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Adiós. Diego, gracias por todo, profe, muy amable. Ok.